Hola chicos, ¿cómo están? Para quienes no me hayan visto anteriormente y sean nuevos en este canal, soy Lena Nara, apasionada de la literatura y que en el vídeo anterior trató el primer punto necesario para elaborar un escrito, que es la base del relato, o que es lo mismo, es el tema sobre el que se va a escribir. Teniendo esto aclarado, ahora pasaremos al siguiente punto, el esquema narrativo. Este se constituye de varias partes, en las que cada una tiene su relevancia en la composición de la historia, y que mencionaré a continuación. La estructura. Tendríamos la estructura interna y luego la estructura externa. La estructura interna se refiere a la organización de los acontecimientos de la trama, que se divide en planteamiento, que es la etapa inicial de la historia, en la que se dan a conocer los personajes, el conflicto en el que se ven envueltos y las circunstancias, o lo que es lo mismo, es el inicio de la historia, es la introducción. Luego tendríamos el nudo, que es la parte más compleja, que sería el intermedio de la historia, ya que en ella se desarrollan los acontecimientos expuestos al inicio, y es cuando los personajes se sumergen en el conflicto y causa que actúen para conseguir sus objetivos. Por último tendríamos el desenlace, o lo que es lo mismo, el final de la historia, en el que se soluciona el conflicto inicial. Y su final puede ser negativo o positivo, puede ser triste, feliz, trágico o ambiguo, agridulce. Luego tendríamos la estructura externa. Se refiere a la ordenación del contenido, o sea, que puede ser en forma de capítulos, cantos, secuencias, actos. La más común es la de capítulos porque es para la novela. La de los actos sería más de tipo teatral o cinematográfico y los cantos son más de la épica. Ahora pasamos al narrador, que es el que se encarga de escribir los personajes, el tiempo, las acciones y el lugar en el que se presenta la novela, que en palabras más sencillas es la voz que cuenta la historia. En general se suele usar la primera persona y la tercera persona. Se distinguen en que la primera persona cuenta la historia a través de su propia versión de los hechos, y la tercera persona, o narrador omnisciente, que es como se conoce técnicamente en el mundo de la escritura, es el que relata los hechos de forma objetiva, sin proporcionar opiniones o juicios de lo sucedido. Se limita simplemente a narrar lo que observa, o sea, incluso narra los sentimientos o pensamientos de los personajes, pero sin que él se meta en la narración. Luego tendríamos los personajes, que son los seres ficticios creados que intervienen e interactúan entre ellos en la novela. Todos sabemos que es un personaje. Hay distintos tipos, pero los más conocidos son los personajes principales y los secundarios. Los principales son los que participan mayoritariamente en la historia y lideran la narración. En cambio, los secundarios, aunque también tienen su relevancia, no son tan determinantes y solo los vemos cuando son necesarios. Hay más tipos de personajes, pero eso los veremos en otro vídeo, que lo trataremos aparte. El tiempo. Los hechos en general transcurren en un tiempo ya delimitado, o sea, es el tiempo en el que transcurre la acción descrita. Puede seguir un orden cronológico o puede ser que la historia se intercale en diversos fragmentos de distintos tiempos, como los conocidos flashbacks. A eso se añade si se sitúa la narración en el pasado, la época actual o en el futuro. Ahora, tendríamos lo que es la finalidad del texto. Quiere decir que si el texto tiene algún objetivo de provocar o transmitir algo al lector, o sea, si se quiere entretener, informar, instruir, sensibilizar, generar reflexión en un tema determinado, etc. Luego tendríamos el perfil de los lectores, que es el público al que va dirigido principalmente la historia, que puede ser un público infantil, adolescente, jóvenes adultos, al público femenino o masculino, demás que pueda haber. Luego estaría el registro lingüístico. ¿Qué quiere decir con registro lingüístico? Se refiere al uso del lenguaje en la narración. Por ejemplo, que si vas a optar por un discurso formal, en el que se respete el uso adecuado y correcto del idioma, o
por un discurso informal, en donde predomina la jerga coloquial y el empleo más abierto y expresivo de la gramática, o ambos dependiendo del contexto o escenarios que haya en la historia. Ahora pasaríamos a los tipos de géneros literarios que hay. O sea, está el género, hay muchísimos géneros. Algunos serían como el género épico o la epopeya. Tendríamos el género de romance, el ciencia ficción, paranormal, policíaco o novela negra, sobrenatural. ¿Cuál otro podría ser? Género bélico, género de no ficción, el género infantil, el humorístico, la tragicomedia, el lírico, el dramático. Hay muchos géneros, ¿ok? El escritor es el que decide con cuál se siente más cómodo para escribir sobre el tema que ella ha escogido. O sea, esos dos van de la mano, tanto el género como el tema. Y quiero darle las gracias a mi público del jardín, si lo pueden escuchar. Ahí los pajaritos bellos también haciendo de banda sonora. Todo muy natural y fresco, que ahora que está empezando la primavera viene de perlas. Bueno, hasta la próxima. Bueno, y quiero darle las gracias a mi público. En palabras más sencillas, es la voz que cuenta la historia, es el relato. Espera, quita eso.